Hola curiosas y curiosos de la historia. ¿Sabéis qué pasó cuando la guerra entre Roma y Cartago se extendió por Hispania? Esas batallas que tuvieron Aníbal Barca y sus elefantes como protagonistas. ¿Qué hicieron los pueblos prerromanos? ¿A quién apoyaban? Pues bien, hoy os voy a explicar una historia, una batalla súper curiosa. Y vais a ver a quién tenían lealtad estos pueblos prerromanos. Estamos hablando de principios del siglo III a.C., exactamente el año 218 antes de nuestra era. Estamos inmersos en la Segunda Guerra Púnica, que a la postre haría perder a los cartagineses la península ibérica a manos de la República Romana. Vaya spoiler, ¿no? En esa época, por ejemplo, hacía poco menos de 30 años que se estaba construyendo la Gran Muralla China. Por lo tanto, los ingenieros chinos iban como locos. Por cierto, aquí os dejo un vídeo muy curioso que hablo sobre esta famosa construcción. Y en esa época es también cuando el gran Arquímedes, uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia, desarrolló sus estudios de hidroestática. Pero bueno, antes de entrar de lleno en nuestra historia de hoy, te quiero explicar un concepto de la época que, a ojos de hoy, lo podemos ver increíble. Te quiero explicar la devoto-ibérica. ¿Te suena? Seguro que algunos sí. La devoto-ibérica fue una costumbre de los pueblos prerromanos, tanto íberos, celtas, cántabros, celtíberos o lusitanos, a través de la que un guerrero o cliente, el llamado devotus, engrosaba la clientela de un personaje importante, el llamado patronus, comprometiéndose a defenderle y a no sobrevivirle en el combate. Es decir, que los devoti debían defender a sus patronus hasta la muerte, y si fracasaban debían quitarse la vida, suicidarse. Así como lo oyes. A cambio, el patronus, que podía ser un rey o un jefe, le mantenía y le hacía aumentar su estatus social, ya que el jefe pertenecía a la clase dominante, y esto se reflejaba en sus clientes. Además, se cree que existía algún tipo de ritual o ceremonia en plan divinidad y dioses para su consagración, pero se desconoce en qué consistía exactamente. Incluso otros pueblos también tenían un tipo de clientela parecida. Los galos, por ejemplo, la de los solduri, y los germanos el comitatus, aunque en esta no existía el juramento ante los dioses. Piensa que tanto los cartagineses y los romanos sufrieron las consecuencias de la devoto ibérica, ya que es muy probable que las defensas de ciudades como Numancia o Sagunto y la resistencia que mostraban los guerreros frente a los romanos tuviese como fondo la devotio, que impedía su rendición sin órdenes directas de su jefe. Pero ojo, que aparte de sufrir sus consecuencias, también más tarde, tanto cartagineses o romanos supieron aprovecharse de ella. ¿Cómo?, te preguntarás. Pues porque sabían que matando a los caudillos tenían ganadas las batallas. O también, si los utilizaban como rehenes, tendrían la lealtad de sus súbditos. Y es que la devotio se complementaba con otros pactos llamados de hospitium. Mediante estos, una persona o un grupo se integraba en otro. Así que las tribus prerromanas se alineaban con unos u otros dependiendo del viento que soplase con más fuerza. Pues caso extremo de estas alianzas será la historia que te voy a contar hoy, con Indíbil, el rey de los Ilergetes, como protagonista, que ya veréis que es un tío muy cabezón. Y ojo, que en los próximos días os hablaré de Cartago, así que si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. Como te estaba comentando, un caso extremo de estas alianzas a causa de la devotio fue el de Indíbil, el rey de los Ilergetes. Los Ilergetes era una tribu íbera que ocupaba buena parte de las actuales provincias de Lleida y Huesca. Y es que en un principio Indíbil optó por apoyar a los cartagineses. Su pacto con Cartago le obligó a ponerse bajo el mando de Anón, el comandante púnico que Aníbal Barca dejó para controlar Hispania mientras él emprendía su legendaria campaña italiana. Que por cierto también os expliqué aquí en este vídeo súper interesante. Lo que no calculó Indíbil fue que la guerra entre Roma y Cartago se extendiese tan pronto a Hispania, y menos que un experto militar como Gneo Cornelio Escipión, recién desembarcado en Ampurias, le plantase batalla a Anón al frente de sus 2 legiones y le derrotase frente a Cisa, un lugar muy próximo a la actual Tarragona. El revés púnico fue considerable: 6.000 muertos y 2.000 capturados, incluido el propio Anón e Indíbil. Casi nada, un destrozo a toda regla. Asdrúbal Barca, que llegó tarde a la batalla con sus refuerzos,
no pudo más que hostigar a la flota romana y mantener el Ebro como límite natural entre ambas potencias. Y la liberación de Indíbil supuso la entrega de tributos y rehenes y lerguetes a Roma, siendo además expulsados de buena parte de los territorios que hasta el momento regía. Pues bien, al año siguiente, Indíbil reanudó sus operaciones propúnicas, hostigando a varias tribus celtíberas afines a los intereses de Roma. Y es que su renovada alianza con Asdrúbal le dio rienda suelta para expandir su poder entre otros régulos vecinos menos beliciosos. Y más tras la derrota y muerte de los dos Escipiones en Cástulo y Ilorci, la actual Jaén. Ya veis que no solo Roma ganaba batallas. Pero la amistad cartaginesa no fue gratuita para el oligarca Ilergete, ya que éste tuvo que entregar una buena cantidad de plata y también a su propia esposa como rehén. Sí, así estaban las cosas en el siglo III a.C. Pues bien, quizá cansado por todo ello, sobre todo de la infinita codicia del Bárcida, o quizá también atento al cambio de vientos que se estaba produciendo en Hispania, en el año 209 a.C., Indíbil pactó con Publio Cornelio Escipión. Sí, con su enemigo, cambiando de bando como quien cambia de plato. Publio Cornelio Escipión era hijo de uno de los Escipiones y era el nuevo legado enviado por el Senado de Roma para atajar el problema púnico. En ese momento, el romano aglutinaba bajo su mando a muchos íberos deslumbrados por su buena fortuna, algo que quizá decantase a Indíbil a cambiar de lealtades. La ayuda a Ilergete llegaría a cambio de la devolución de los rehenes que seguían en manos de Asdrúbal y la confirmación de su condición de rey vasallo de la República una vez Cartago fuera expulsada de Iberia. Pero la cosa volvió a dar un giro inesperado. No se sabe con certeza las causas, pero puede que los íberos viesen que Roma era un león vestido de cordero, o quizás los agentes bárcidas sobornasen a los régulos indígenas. Pero el caso es que solo un año mantuvo su nuevo pacto de fidelidad a Roma, pues en el 208 a.C., de nuevo, Indíbil forma junto a los aliados íberos en las filas de Asdrúbal. Ya veis, el tío iba de lado a lado. Pues bien, esta batalla, la batalla de Baécula, se saldó como la decisa en contra de los intereses de Cartago. Asdrúbal sí que consiguió huir. Los púnicos fueron derrotados y otra vez Indíbil fue capturado y liberado después a cambio de grandes tributos. Y ahora veréis que a la tercera tampoco fue la vencida. Y es que al año siguiente Indíbil secundó una nueva revuelta hispana contra Roma, fomentada por el cartaginés Magón. Y otro régulo íbero, Mandonio de los Ausetanos, que se dice que quizá era su cuñado, también acudió a la batalla que se libró en el año 206 a.C. y que finalmente supuso el afianzamiento definitivo de Roma en la península. Escipión y su fiel Gayo Leyo masacraron a 20.000 sublevados y lo hicieron en un angosto valle indeterminado de la Sedetania. Y esta vez tanto Indíbil y Mandonio consiguieron huir. Y la salida de Escipión hacia África dio alas de nuevo a la terquedad del régulo Ilergete. Y una vez más se alzaron los descontentos contra Roma. Pero, cómo no, fueron derrotados nuevamente. Indíbil, el que parecía el hombre de las 1000 vidas, finalmente cayó en combate. Y Mandonio fue entregado a los romanos como parte de la rendición incondicional y acabó muriendo ejecutado poco después. Y como os decía en el spoiler del principio, los cartagineses perdieron la península ibérica a manos de la República Romana. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta historia? Podéis dejar todas vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos, igual que la respuesta a esta pregunta. A ver quién la sabe. ¿Cuál creéis que fue el conflicto bélico más largo y continuo de la antigüedad? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle a like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí porque es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.